Hablaron dos al mismo tiempo. Me mataron de nuevo. Doctora, yo, Otra vez. Jimena Jimena Maturano. Maturano. Sí, Permitir, ¿ya? ¿Alguien más? gracias. Ayala, por favor. Ayala, ahora sí. Permitir grabar. Listo. Bueno, tenemos toda una mañana farmacológica. Vamos a ir avanzando lo más que pueda. Ya intento empezar y terminar farmacocinética. Así ya la otra semana empezamos autónoma. Ya el miércoles no pude darles clases, pero ahora vamos a ir recuperando. Muy bien. ¿Alguna duda, alguna pregunta? ¿Arrancamos? Nada, ¿ok? Habíamos hablado nosotros de farmacocinética, ahora la vamos a profundizar un poco. Todas las modificaciones que mi cuerpo le hace al fármaco. Y ya van a ver ustedes que gran parte va a depender del pH del cuerpo y eso va a determinar mi grado de ionización para saber si un fármaco se va a absorber o no. Más no todo lo que yo dé en vía oral se va a absorber. Por ejemplo, si agarro un aminoglucósido, es un antibacteriano. Se llama así porque su molécula es una molécula grande que se llama aminociclitol y tiene carga eléctrica. Yo lo voy a tomar, una ampolla me la tomo, o si lo hicieran en comprimido, pasa por intestino de largo y no se va a absorber nada. ¿Por qué? Por sus características. Entonces, cuando yo estoy hablando de administrar un fármaco en vía oral y yo tener absorción, vamos a ver las condiciones para nosotros tener absorción, que no necesariamente se va a absorber el 100% del fármaco. Pónganme unos 2 videos, por favor, para yo no sentirme tan solita. Bien. Entonces, dentro de estas modificaciones que hace mi organismo al fármaco, un término muy importante que lo van a leer siempre es la biofase. ¿Qué es la biofase? El lugar donde yo necesito que actúe el fármaco, donde yo lo necesito en alta concentración. Si yo doy un salbutamol en vía oral, ¿cuál es mi biofase? ¿Aló? A ver, mis participantes, quiero 2 videos antes de que yo les diga a quién. Pónganme unos 2, los que estén mejor presentados y peinados y no tengan mucha bulla en casa. ¿Nadie va a poner video? Voy a seguir solita. Vamos. Bien, Laura, gracias. A ver, vamos pensando. Yo tomé un salbutamol en vía oral porque el aerosol al niño le viene muy mal y le hace alergia, su propelente. ¿Cuál será mi biofase si yo tomo en vía oral un salbutamol? Sabiendo que biofase es el lugar donde yo necesito que me actúe el fármaco. Yo lo necesito en ese órgano, en buena concentración. ¿Los pulmones, los bronquios? Ya, músculo liso del bronquio, porque ahí están los receptores beta 2. ¿Y será que solo va a actuar en el músculo liso del bronquio un salbutamol? Mi biofase es el músculo liso del bronquio. ¿Ok? Es el lugar donde va a encontrar sus receptores en el órgano que yo quiero que actúe. Más en farmacología todavía no tenemos fármacos 100% específicos de un solo órgano, lamentablemente. La idea es ir hacia aquello, ¿verdad? Si yo hablo de un salbutamol, si es agonista de receptores beta 2, ¿qué otros órganos tienen receptores beta donde él puede actuar? En el corazón, doctora. Corazón beta 1 va a aumentar sus 4 propiedades, va a dar taquicardia, efecto no deseado. ¿Dónde más? Los vasos. Los vasos tienen un tono alfa, pero también tienen receptores beta 2 y hacen una relajación y va a bajar la presión arterial. A nivel hepático también aumenta la glucosa en sangre. A nivel del páncreas también disminuye la secreción de insulina para que yo tenga más glucosa en sangre. Entonces tiende a ser hiperglicemia, tiende a ser hipotensión, tiende a ser taquicardia. Con esto, ¿qué quiero decir? Que si bien la biofase es el lugar donde yo quiero que actúe el fármaco, hoy en día no tenemos un fármaco 100% selectivo en su biofase. ¿De acuerdo? Bien, entonces ya saben lo que es la biofase, es el lugar donde yo necesito que actúe el fármaco, más no siempre va a ser tan específica la acción, porque tengo receptores en otros órganos. Ya sabemos lo que es la farmacocinética, qué es lo que yo necesito con la farmacocinética. Ella asegura que el fármaco llegue a mi biofase. ¿Qué es la biofase? El órgano donde yo quiero que actúe. Si vemos un poco la farmacocinética de forma
bastante general. Esto es sacado de Goodman y Gilman. ¿Qué tengo? Pues voy a empezar por dar la dosis de un fármaco. Algunos fármacos van a sufrir liberación. ¿Quién me da un ejemplo de un principio activo que sufra liberación? A ver, vamos, hemos hecho formas farmacéuticas en la anterior clase. Principio activo que comprimido, sufra. doctora. Un comprimido, perfecto. Un comprimido, una cápsula, una solución, ¿va a tener liberación? No, 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 ya está doctora. liberado. Y si coloco directo en sangre un fármaco, ¿va a haber liberación? No, doctora, pero ya está en sistema. Listo, no diga nada. Absorción. Absorción si yo tomo en vía oral. ¿Cuál es el principal órgano de absorción? El estómago. No, señor. Intestino delgado, doctor. El estómago me lo van a imaginar como un órgano envuelto por impermeable. Como él tiene tanto ácido clorhídrico y algunas enzimas para digerir los alimentos, él es como una bolsita impermeable. Es pequeño, entonces no tiene gran superficie de absorción. Sus paredes son bastante impermeables, entonces no es un órgano para absorción elevada. Pero alguien me puede decir, doctora, la aspirina sí se absorbe en el estómago y el alcohol igual. Por eso el alcohol nos llega tan rápido a hacer efecto cuando estás estómago vacío. ¿Hay absorción? Sí, mínima. ¿Quién se va a absorber? Ya vamos a ver enseguida que hay una fracción del fármaco que sí puede absorber en el estómago, más nunca va a ser una absorción elevadísima. El paso por el estómago es corto porque el tamaño del estómago, si yo lo comparo con el intestino, es muy pequeño. El intestino está adecuado para absorción, tiene microvellosidades, tiene una longitud mucho mayor al estómago. ¿De acuerdo? Entonces, mi órgano por excelencia es el intestino. ¿Puede absorberse alguna sustancia en el estómago? Sí, en menor escala. Bien, ya se absorbió y ahora voy a encontrar al fármaco en sangre. Cuando está en sangre lo puedo encontrar libre. Libre es que no está unido a nadie. Esa fracción libre es la farmacológicamente activa. ¿Por qué me interesa esto? Porque una vez que el fármaco llega a sangre, una parte se une a la proteína plasmática, que la más abundante es la albúmina, y la otra queda libre. Esta que está libre, voy a darles un ejemplo. Si ustedes buscan en un libro warfarina, que es un anticoagulante, bloqueante de factores 2, 7, 9, 10 de coagulación hepática, el fármaco 1% es libre y el 99% está guardado. ¿Quién lo guarda? Una proteína. ¿Qué proteína? La de mayor escala, albúmina, también globulina. Ese 1% es responsable de ir a bloquear estos factores de coagulación. ¿Listo? Entonces, el que está libre es el farmacológicamente activo. Pero él actúa y después se inactiva porque pasa por el hígado biotransforma y chao fármaco. Y era un 1%. ¿Qué va a pasar acá? Este que está unido a proteína plasmática, que era un 99%, le va a entregar a libre, cuando ya no haya nada libre, otro 1%. Y él en lugar de 99 va a tener 98, después 97, 96, hasta agotar. Por eso lo voy a dar una vez al día. O sea que yo puedo asegurar que hay un equilibrio dinámico entre fármaco libre, que es farmacológicamente activo, y el guardado, que está unido a proteína plasmática. Se llama equilibrio dinámico, porque en la medida que el que está libre ya actúa, mi cuerpo lo prepara para ser eliminado, sacado del organismo, el que está guardado le entrega la misma cantidad. A eso le llamo equilibrio dinámico. No es 50-50. Hay fármacos 1 a 99, 20 a 70, etc. ¿Ya? Entonces, una vez el fármaco libre actúa, ¿qué va a pasar? Pues rápidamente hay alguien que lo va a preparar para ser eliminado. Y esa es la biotransformación. Profesora, pero penicilina llega y se va sin biotransformarse. Sí, gentamicina también, amicacina también. O sea que no necesariamente todos los fármacos van a biotransformar. El 90% sí, si no es 99%. ¿Ya? Entonces, biotransforma. ¿Qué es biotransformar? Le voy a hacer algo al fármaco, que lo vamos a ver enseguida, para quitarle liposolubilidad y que ya no pueda ir para ningún lado. Que cuando pase por el riñón pueda eliminarse o cuando pase
por que se acumule en vesícula biliar, lo saquemos por intestino. Entonces ya empieza todo lo que es la excreción. ¿De acuerdo? Una vez yo tengo este fármaco libre, que es el farmacológicamente activo, y este que está guardado, los dos en equilibrio dinámico, este fármaco libre, que es el que va a actuar, va a llegar al sitio de acción, que se llama el lugar donde yo quiero que actúe. Biofase. Biofase. Pero sin embargo llegará también a otros órganos y ahí empiezan las reacciones adversas. Entonces fíjense que muchas veces las reacciones adversas yo las puedo deducir. En salbutamol, sin leer muchos libros, si yo sé que es agonista beta y estudié fisiología, voy a saber qué pasa en corazón, en músculo lisovascular, en músculo lisouterino, a nivel hepático, a nivel pancreático. ¿De acuerdo? Hay otras reacciones no deseadas que de momento no conocemos que dependan del mecanismo de acción. ¿Sí? Bien, entonces con eso ya tenemos una idea bastante general de todo lo que va a ser el fármaco, nuestro organismo, el fármaco. Ahora vamos a ir entrando en detalle. Vamos a empezar por absorción. Cuando hablamos de absorción, ¿cuál es la definición? El paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio. Si yo voy a pensar en vías de absorción y voy a pensar en que estoy colocando el fármaco directamente a vena, aquí no hay absorción. Ya el fármaco llega, porque es el paso del exterior al torrente circulatorio a través de membranas o barreras. Acá tengo, esto va a entrar a nivel de tejido pulmonar, solo va a entrar aerosoles. Nos ponen un anestésico para entrar a cirugía y empezamos a respirar y vamos perdiendo la conciencia. Son gases. ¿Qué característica tienen? Muy, muy liposolubles. Tienen una presión parcial del gas que va a permitir su ingreso. Me sacan la mascarilla y yo tengo más anestésico dentro de mi cuerpo que en el exterior. Entonces va a pasar de la zona de mayor concentración, que es mi cuerpo, hacia el exterior. Yo acompaño al paciente y tengo el olor, le siento el olor anestésico. O sea que si yo voy a pensar en una absorción por vía pulmonar, siempre, ¿qué característica tendrá? Muy, muy liposoluble, a favor de un gradiente de concentración y tiene que haber a favor de una presión parcial del gas. Fuera hay más presión parcial del gas, el gas va a entrar. Pero si mi organismo ya yo lo saturé y saco la mascarilla, que es como se despierta al paciente, mayor concentración en mi organismo y por presión parcial el anestésico volátil se va a eliminar. Es una de las vías de eliminación pulmonar. También puede salir por piel, también una parte saldrá por el riñón, también otra parte puede biotransformarse en hígado, almacenarse en vesícula biliar y la vesícula echar a la segunda porción del duodeno todo su desecho. Bien, esta vía interesante que es la vía sublingual, voy a colocar el fármaco. Acá en esta vía, si yo coloco agua, ¿va a llegar a sangre? Así por inhalación agua, ¿va a llegar a sangre? No, No. doctora. ¿Por qué? Porque no es liposoluble. Ese concepto lo vamos a trabajar bien. No es liposoluble, es hidrosoluble. Y todas mis células tienen una doble membrana lipídica, que la vamos a ver ahora. Sublingual debajo de la lengua. Si yo coloco una aspirina debajo de la lengua, ¿será que va a llegar a sangre? Digo, no la quiero tomar la aspirina, la voy a colocar. ¿Por qué? No es liposoluble. ¿Por qué no es liposoluble? Puedo estar años ahí con mi aspirina y no va a pasar absolutamente nada. Pero si yo coloco un dinitrato de isosorbida, que lo utilizamos en una angina de pecho, ¿se va a absorber? Sí. Se va a absorber perfectamente un nifedipino, es muy liposoluble. ¿Qué ventaja tiene? Que todo lo que es sublingual va a llegar a circulación sistémica directo sin pasar por el sistema porta. Esto se llega rápido a sangre, es una vía rápida, es una vía de urgencia. Entre 2 a 3 minutos ya está el fármaco en sangre. Es una gran ventaja, más no todos los fármacos podrán usar esta vía. Solo lo van a hacer los muy, muy, muy liposolubles. Luego, a ver qué tengo acá. He tragado el fármaco. Ok, estómago.
estómago, y vía vena porta viene al hígado. El hígado biotransforma algunos y otros no. Ya vamos a ver qué se llama ese fenómeno el primer paso. Se echa su contenido y ya está en sangre. O sea que acá yo tengo una vía de absorción pulmonar, una vía de absorción sublingual, tengo una vía de absorción oral. ¿Ya? Acá no hay vía de absorción. Subcutánea, ¿hay vía de absorción? Sí. Intramuscular, ¿hay vía de absorción? Sí, va a depender de la cantidad de músculo, de la irrigación que tenga ese lugar. Acá va a depender mucho de la cantidad de tejido graso que tengo debajo de la piel para que el fármaco se vaya liberando. Sí puedo poner incluso algo liposoluble, se va solubilizando y poco a poco el fármaco llega a sangre. ¿Ya? Entonces, cuando hablo de absorción, el concepto es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio. ¿A través de qué? Tiene que atravesar barreras, tiene que atravesar membranas. Aquí va a tener que atravesar todo parénquima pulmonar. Aquí va a tener que atravesar todo este tejido sublingual. Aquí va a tener que atravesar todo este músculo liso intestinal. Bien, cuando yo hablo de absorción y yo he dicho que voy a atravesar barreras o membranas, ¿qué debo saber siempre? Esto que ven acá, que lo estudiaron en biología alguna vez en el colegio, tiene una y dos, doble membrana lipídica. Lípido es aceite, ¿ya? O sea que tengo siempre una doble membrana lipídica, inserta proteínas. Estas proteínas hacen de puente, son dos proteínas y en cuyo canal que forman cuando se unen dos, pueden pasar sustancias que tienen carga eléctrica, positivas o negativas, por ejemplo el agua. Yo tomo mucha agua, ¿se absorbe? Claro que se va a absorber. ¿Cómo se va a absorber si todas mis células tienen una doble membrana lipídica y el agua en el líquido no es soluble? ¿Okay? Tengo estas proteínas que forman canales o poros, región hidrofóbica, que lo que va a hacer es que puedan pasar sustancias con cargas eléctricas como el agua. Entonces, cuando yo hablo de absorción y sé la presencia de esta doble membrana lipídica, que tendré que pensar a priori que esa doble membrana lipídica va a ser selectiva. ¿Quién va a poder pasar? Fármaco, la fracción de fármaco que sea liposoluble. Liposoluble para mí es sinónimo de una sustancia que no tiene carga eléctrica. Ya, eso lo vamos a aprender bien. Lo que es liposoluble nunca va a tener carga eléctrica. ¿Va a haber cierto grado de flexibilidad? Sí, porque habrá lugares donde yo tengo proteínas que forman poros y pasarán sustancias hidrosolubles. Y hay cierto grado de resistencia y hay impermeabilidad para quién, moléculas que tienen carga eléctrica. Cuando yo digo polares, son sustancias con polos, cargas positivas o negativas. Entonces, a priori, ¿quién va a sufrir una absorción sin ningún problema a nivel del músculo liso intestinal? Estoy hablando de sustancias liposolubles. ¿Qué característica tiene una sustancia liposoluble? No tiene cargas eléctricas. Y ahora aquí va a venir algo importante. ¿De qué depende que yo tenga más fármaco con cargas eléctricas o sin carga eléctrica? Y ahí vamos a ver que vamos a encontrar un punto de equilibrio entre la fracción no ionizada, que es la liposoluble, y la fracción de fármaco que sí tiene iones y que es no liposoluble. ¿Ya? Eso lo vamos a ver ahora. La parte un poquito más difícil. Quiero que se lo imaginen siempre. Toda membrana celular, sea mi piel, sea árbol bronquial, sea vía sublingual, sea intestino, todas tienen una doble membrana lipídica, que este es el modelo de mosaico fluido de la doble membrana lipídica. Esto café que ven acá son proteínas insertas en la doble membrana lipídica que cuando se unen dos hacen un poro o un canal. Entonces, este modelo es el que me va a regir mi absorción, siempre. Bien, entonces cuando yo hablo de mecanismos de absorción y tengo una doble membrana lipídica, ¿cómo nosotros vamos o se ha clasificado
la absorción. Los fármacos se pueden absorber por diferentes mecanismos. ¿Cuáles son ellos? Vamos a clasificarlo en un transporte pasivo y en un transporte activo. Aquí hay una N, un transporte activo. ¿Qué es un transporte pasivo? Sin gasto de energía, a favor de una gradiente de concentración. Si es de gases, de una presión parcial. Si es de líquido, de una presión osmótica. ¿Ya? Entonces, un transporte pasivo no requiere gastar energía. Y hay 3 mecanismos para que el fármaco pueda pasar sin gastar energía. El primero es una difusión simple. Si yo les pregunto, ¿qué fracción del fármaco va a pasar por difusión simple? ¿Qué me responde? Tengo una doble membrana lipídica. ¿Qué parte del fármaco va a poder absorberse por La porción transporte? liposoluble, doctora. La fracción liposoluble. ¿Ya? Eso quiero que lo metan en la cabeza de 1000 maneras. Liposoluble. ¿Qué significa liposoluble? Soluble en lípidos que no tiene carga eléctrica. ¿Y por qué va a pasar, como en su casa, toda esta fracción grasa? Porque esa membrana tiene doble membrana lipídica y le deja pasar sin ningún problema, sin gastar energía, a favor de un gradiente de concentración. Más si yo pienso en la glucosa, yo como mucha glucosa y se va a absorber, pero si yo sigo comiendo glucosa, que es lo que pasa con los niños cuando van a un cumpleaños y no están acostumbrados a comer dulce, llegan al cumpleaños y les dan un heladito, les dan esos algodones, les dan unos cupcakes, la torta es de chocolate, todo es dulce, golosinas a morir, la piñata llena de masticables y se lo comen todo, más si no están acostumbrados les encanta, es adictiva la glucosa. ¿Qué va a pasar? Ese niño llega a casa irritable y con diarrea. ¿Por qué? Porque la glucosa yo la tomo, la como, se absorbe gracias a ¿quién? A unos transportadores. Es decir, que si tengo 100 transportadores de glucosa, los puedo usar los 100 si comí mucho, y se van a absorber. Un transportador son estructuras que van a traer de un lado la glucosa y la van a llevar a la sangre. ¿Ok? Son unos carriers. Pero si yo solo tengo 100 y comí 200, me quedan 200 moléculas de glucosa que no se pudo absorber. Y la glucosa es osmóticamente activa, atrae mucha agua. Entonces le da mucho líquido a las heces y las heces salen más aguachentas y al niño le da diarrea sin cólico. Es un laxante osmótico. Con esto que quiero decir, que la glucosa que yo tomo para poder absorberse no es liposoluble, pero usa transportadores. Tampoco es hidrosoluble, tampoco tiene carga eléctrica. Va a venir un transportador y lo va a pasar desde la luz de mi intestino hacia la sangre gracias a unos transportadores. ¿Qué características tienen esos transportadores? Son selectivos, no es para cualquier molécula y se saturan. Si hay 100, no va a pasar más de 100 moléculas. Selectivos y saturables. ¿Ok? Entonces, en esa difusión facilitada también es a favor de un gradiente de concentración y esa glucosa podrá ingresar a mi organismo. Me pasé de la cantidad de transportadores y ya no va a poder absorberse más, se va a ir por intestino hasta materia fecal. Osmóticamente activa, va a absorber agua y va a hacer líquida la heces. Y ahí mi consumo de agua, el agua no es liposoluble, es hidrosoluble, tiene carga eléctrica. ¿Por dónde va a entrar? Por los poros que han formado las proteínas. Entonces todo este transporte pasivo no gasta energía a favor de un gradiente de concentración. Puede usar la difusión simple, todo lo que es liposoluble. Difusión facilitada no son liposolubles, usa transportadores selectivos y saturables, la filtración para sustancias hidrosolubles. Hasta ahí no gasté energía en absorber. Pero hay otro transporte activo. Este sí es con gasto de energía. Y ahí son varios los que existen. Por ejemplo, una bomba TPasa para poder absorber algún elemento mineral o nutriente o vitamina, ella precisa de gastar energía, a diferencia de todo el anterior. Listo. Y acá lo vamos a ver gráficamente. Muy bien. Hasta aquí
es este transporte pasivo. Este transporte pasivo dijimos, este es el fármaco que está en mi intestino y debe pasar a sangre. ¿A través de qué? Doble membrana lipídica. Entonces, ¿qué característica tendrá este fármaco si pasó como a su casa, sin gastar energía, sin pedir permiso, a favor de un gradiente de concentración? Es la difusión simple. ¿Qué característica tiene este fármaco? Liposoluble. Ok, ya. Lo he repetido tantas veces que creo que ya lo saben. Liposoluble. Ok. Ahora veamos fármaco, fracción de fármaco que no es liposoluble y que necesita ser ayudado por alguien, por eso se llama facilitado. Mediado por un canal, generalmente transportadores, que viene para un lado y lo descarga para el otro lado. Selectivos y saturables. Este transportador toma el fármaco, lo engloba y al otro lado lo va a entregar. Ok, acá está mediado por un transportador o simplemente por un canal, que son dos proteínas que le permiten su paso, aunque él no sea liposoluble. Todo esto hasta aquí fue sin gasto de energía. Hay otro que sí, para que se absorba necesito gastar energía. Si ustedes ven acá, yo tenía más concentración y acá menos concentración. Cuando es un transporte pasivo paso de mayor concentración a menor concentración. Mientras que el transporte activo es al revés. En el transporte activo yo voy siempre de menor concentración hacia mayor concentración y con gasto de energía. ATP, el adenosín trifosfato. Yo tengo que usar energía y siempre contra un gradiente de concentración. Muy bien. Acá lo tenemos más fácil todavía. Tengo tantas barras de navegación aquí que no me dejan mirar. Ya. El transporte pasivo del que hablábamos recién. ¿Cuál es este? Difusión simple, a favor de un gradiente de sustancia liposoluble. La facilitada utiliza este transportador, lo va transportando y lo entrega al otro lado o simplemente hace un canal. Listo. Y el transporte activo acá, si usamos, por ejemplo, energía, una ATP ASTA, un transportador con gasto de energía o cotransportadores, usando siempre los carriers y con gasto de energía contra un gradiente de concentración. Siempre yo necesito que ustedes se imaginen cómo va a entrar el fármaco. Acá es exactamente lo mismo, no vamos a entrar en más detalles. Acá está con un poquito más de movimiento. Fíjense cómo acá pasa. ¿Por qué? Porque tiene doble membrana lipídica, fracción liposoluble. Acá alguien le va a facilitar que él pueda pasar. Le está abriendo un canal o le está transportando. Y el transporte activo contra un gradiente de concentración. Acá está menos concentrado, acá está más concentrado y va a gastar energía. ¿Quién recuerda un mecanismo con gasto de energía? El más importante que tenemos en el cuerpo, la bomba sodio-potasio ATPasa. Dentro de la célula yo tengo sodio, entonces la célula se despolarizó. Si ese sodio se quedara adentro, hace necrosis y muerte celular. Entonces hay un mecanismo que va a sacar sodio del interior hacia el exterior a favor de meter potasio. Ahí tengo una bomba sodio-potasio ATPasa. Muy bien. Difusión simple, características, eso lo pregunto siempre. ¿Qué voy a preguntar en absorción? Porque este es un tema que le puede tocar a cualquiera en el examen. Y son temas completos los que yo les tomo siempre. ¿Qué es absorción? Es el paso del fármaco del exterior al torrente circulatorio atravesando membranas o barreras. ¿Qué mecanismo de absorción? Pasivo, sin gasto de energía, y activo. Y dentro del pasivo tengo tres. Uno de ellos, la difusión simple. ¿Qué característica? Muy liposoluble, no gasto energía, a favor de un gradiente de concentración. Atraviesa aquí lo liposoluble. Si es liposoluble, no tiene carga, no está ionizado. Cuando hablamos de esto, mecanismo general de absorción, ¿qué vamos a aprender acá? Resulta que yo voy a tomar una aspirina. Resulta que la aspirina nunca se va a absorber un 100%. Lo que se cree que se absorbe un 65 a 70%. Yo tomé 100 miligramos y llegó a sangre solo 70. ¿Cuánto tiene de biodisponibilidad si solo llegó 70? Vamos, están dormidos hoy sábado. 1%.
30%. 30%, porque de lo que yo di, ¿cuánto llega a ser? Bueno, todos los fármacos tienen, a ver, este es un ácido, le voy a llamar A y le voy a poner un H. Esa H, ¿qué significa? Esa es la fracción del fármaco, hay fármacos que son ácidos y bases. Nunca son ácidos fuertes ni bases fuertes. Si fuera un ácido fuerte, ¿será que yo me puedo tomar una cápsula de ácido clorhídrico? No, porque va a destruir mis membranas. ¿Puedo tomar un fármaco, una soda cáustica que es alcalina? No, porque me va a destruir. Entonces, a priori sabemos que todos los fármacos, todos, son ácidos o bases débiles, nunca fuertes. ¿Bien? Cuando son débiles, siempre habrá una fracción que se ioniza y una fracción que no se ioniza. A ver, pensemos, que se ioniza es que va a tomar carga y que no se ioniza es que no va a tener carga. Entonces, de acuerdo a si el fármaco es ácido o si el fármaco es básico, de acuerdo al pH que yo tenga en estómago o intestino, ese equilibrio entre fármaco ionizado y no ionizado se puede desplazar o a derecha o a izquierda, y lo vamos a ver ahora. Ese es un fármaco ácido. Ese fármaco ácido es una aspirina. ¿Ok? Esa aspirina, esa es la fracción que está no ionizada. Esa aspirina se nos va a descomponer en A más H, que es la fracción H, que es la fracción ácida. A ver, esta es la aspirina. La aspirina puede descomponerse en estas dos, que tiene cada una su carga eléctrica. Como ella es un ácido, me da protones. Este positivo debería estar ahí arribita y este negativo ahí arribita. Esta es la porción que está ionizada y esta es la fracción no ionizada. ¿De qué depende? Que el equilibrio se vaya a la derecha o a la izquierda. Depende del medio. Si este medio es el estómago, yo tengo que un ácido en medio ácido, porque el estómago es ácido. ¿Qué va a pasar con este equilibrio? ¿Va para este lado o va para este lado? Y esto lo van a aprender ahora. Fármaco ácido en medio ácido no se ioniza porque tiene la misma carga. Si él es ácido y el medio es ácido, no crea otras cargas eléctricas y tengo mayor porción de fármaco no ionizado. Ya es un poquito de química esto. A ver, vamos de nuevo. Los fármacos son ácidos o bases débiles. Como son ácidos o bases débiles, nunca yo voy a tener 100% de fármaco liposoluble ni 100% de fármaco no liposoluble. ¿De qué va a depender? Del medio donde él esté. En vía oral, yo tengo un medio ácido que es el estómago y un medio más alcalino que es el intestino. Entonces el comportamiento del fármaco en estómago o en intestino va a ser diferente. ¿Por qué? Porque cada uno tiene un pH en el lugar. El fármaco no cambia su pH. Él es ácido o es alcalino y tiene un determinado pK, le llamamos en química, ¿ya? Esta es una aspirina. La aspirina en medio ácido. Ácido con ácido. El desplazamiento va a la derecha hacia fracción ionizada o no se ioniza o es a la izquierda. No se ioniza, doctor. No se ioniza. Ácido con ácido no ioniza. Entonces voy a tener más fracción de fármaco ácido. Nunca 100%. En este caso es un 70%. Por eso yo les decía que aspirina en el estómago se absorbe mejor que en el intestino. Pero el problema del estómago es que es pequeño. No está muy preparado para absorción y el fármaco va a pasar rápido. Si yo voy en ayuna y tomé mucha agua, va a pasar sin pedir permiso por el estómago y se va a absorber en el intestino. Pero ¿dónde tendría yo más absorción? En el estómago. Esta misma aspirina sigue siendo un ácido. Ya en un medio que no es ácido, es un medio más alcalino, como es el intestino. ¿Qué va a pasar? Voy a tener más fármaco ionizado o más fármaco no ionizado. Es un ácido en un medio opuesto. ¿El equilibrio va a la derecha o va a la izquierda?
A la derecha, doctora. Hacia la derecha. ¿Y ese equilibrio a la derecha va a ser del 100%? No. ¿Por No, qué? doctora, ¿Por qué? porque es Depende de un, Son es un ácidos ácido o bases débil. débiles y nunca el equilibrio es 100% a un lado. Si a este lado vino un 30%, a este lado quedó 70%. ¿Cuánto será la absorción? A este lado tomamos nosotros la aspirina y ya llegó a intestino. Y resulta que acá sin ionizarte queda 70 miligramos. 70 miligramos lo tengo sin ionizar y acá tengo 30 miligramos que formaron carga eléctrica. ¿Cuánto va a absorber? 70 miligramos. Exactamente. Ese es el concepto. O sea que yo puedo concluir diciendo, todo lo que yo doy por vía oral nunca es ácido ni base fuerte. Son ácidos y bases débiles. La absorción de qué va a depender del pH del medio. Si el medio es ácido o si el medio es alcalino, me determina que yo tenga un equilibrio desplazado hacia derecha o hacia izquierda. Siempre hacia derecha es la fracción que tiene carga eléctrica, es la fracción ionizada, que nunca va a ser del 100%. Y a izquierda tengo la fracción de fármaco no ionizado, liposoluble sin carga eléctrica, es la que se va a absorber. ¿Sí? Vamos a ver si me han entendido. En lugar de ácido, vamos a trabajar una base, una sustancia básica. Así la ponemos a la base. B significa base y el oxidrilo indica siempre base. Esa base vamos a trabajarla en un medio ácido, como es el del intestino o como es del estómago. Entonces yo voy a tener una base más el oxidrilo. Ok, pregunta del millón. Este fármaco es una base débil. Lo puse en el estómago. Ella es base y el estómago es ácido. ¿El equilibrio va a derecha o a izquierda en mayor cantidad? A derecha, doctora. El equilibrio va a la derecha. ¿Por qué? Porque tiene carga opuesta. Si voy a tener más fármaco a la derecha, hagamos de cuenta que acá tengo un 40 miligramos y acá tengo 60, porque mi equilibrio se desplazó a la derecha por las condiciones. Entonces, ¿qué cantidad de fármaco se va a absorber? 40%. Un 40%. Veamos el mismo fármaco base, pero ya en un medio alcalino. Tengo la base más el oxidrilo. ¿Okay? Y acá, base con base, ¿el equilibrio va derecha o izquierda? Izquierda, doctora. ¿Por qué? Porque no se va a ionizar. Porque los dos son Entonces, bases. acá puedo tener un 70 y acá puedo tener un 30. El equilibrio base con base va a la izquierda. A la izquierda es liposoluble, no ionizado y es la fracción que va a absorberse. Entonces, ¿cuánto tendrás de biodisponibilidad? Si es 70-30. 70. Perfecto, biodisponibilidad va a ser un 70.